Bueno, gracias Señor por este hermoso día, gracias Señor por la oportunidad de estar todos juntos, Gracias. Señor, por la camarita y acá también, Señor, te pedimos gracias. Te damos gracias por este momento y te pido, Señor, que tus palabras sean mis palabras, Señor, que tus palabras sean mis palabras, no, que tus palabras sean mis palabras, que tu palabra sea la que toque nuestros corazones, Señor, que toque los corazones de mis hermanos y también mi corazón, Señor. Sí, Señor, y te damos gracias y bueno, empezamos, Señor. Empezamos. Ya me puse nerviosa antes. Bueno, yo voy a hablar de un tema que nos pasa a todos cotidianamente, ¿no? Bueno, yo voy a hablar de un tema que Dios siempre me lo trae, ¿no? Porque es muy para mí, supongo que para todos también, ¿no? Voy a hablar de la mente. De la mente. Bueno, para que entendamos un poco, la mente no es lo mismo que el cerebro. Que esto yo no lo sabía, capaz que alguno lo sabía, pero yo no. La mente no es lo mismo que el cerebro. ¿Por qué? Porque el cerebro es un órgano, ¿no? Y la mente es algo que no se puede ver ni se puede tocar. O sea, es algo, está ahí, pero no se ve, no se toca, nada. En cambio, el cerebro sí. ¿Y qué hace el cerebro? El cerebro recibe la información que genera nuestra mente y hace que las acciones sean de manera física. O sea, la mente genera el pensamiento y el cerebro hace que nosotros actuemos, accionemos. Bueno, y esto es para que entendamos, ¿no? Porque la relación. Entonces la mente no se puede ni ver, no se puede tocar. Cuando hablamos de mente, hablamos de nuestra alma, del corazón. Cuando decimos en realidad que hacer lo que tu corazón diga, estamos diciendo hacer lo que la mente diga en realidad. Porque la mente lo hace, no nuestro corazón, en realidad. Entonces siempre cuando hablamos de mente, hablamos de alma, de nuestro corazón. ¿Y qué es la mente en sí? La definición, digamos, que sacás así de Google, dice que es un conjunto de capacidades cognitivas, su cerebro, que nos permite crear pensamientos, es donde está la imaginación, donde están nuestras emociones, la voluntad, la conciencia, todo eso es nuestra mente. Entonces yo cuando leía esto, yo le dije a Dios, Señor, qué importante que es la mente, decía yo, ¿no? Porque creo que es lo que más importante que Dios creó en nosotros es la mente, porque es donde está el libre albedrío, es donde están nuestras capacidades, lo que nosotros... O sea, en la mente empieza todo, en la mente empieza un pensamiento, después del pensamiento son las decisiones de que uno toma, después las acciones, después las consecuencias de tal acciones, decisiones que uno toma. Por eso qué importante es la mente, ¿no? Todo lo que genera nuestra mente. Y es tan impresionante nuestra mente que hace de todo, ¿no? Se imagina cosas a veces que no son. Es tan increíble nuestra mente. Y bueno, es tan increíble que a veces nuestra mente nos genera una mala pasada a veces. Nos juega una mala pasada a veces. ¿Por qué? Porque nuestra mente es el punto donde más ataca al enemigo. Y yo, leyendo un libro, leí una frase que me pareció para la ocasión muy importante, muy explícita, que dice que el enemigo empieza su batalla en el campo de la mente. Y si logra derrotarte allí, habrá ganado sin necesidad del primer disparo. Qué fuerte, ¿no? Y es la verdad, porque en la mente es donde empieza todo. Y en la mente es donde se generan los pensamientos. Entonces, estos pensamientos, los negativos, pueden desencadenar. Un pensamiento puede desencadenar una depresión a futuro, ansiedad, un montón de trastornos. Entonces, imaginemos lo importante que es la mente. ¿Cómo tenemos que cuidar nuestra mente? Y a veces pensamos que no podemos controlarlo. Muchas veces decimos, ¿no? Decimos, uy, no, pero no lo pude controlar. Uy, no, pero esto no puedo controlarlo. Es fuera de mi voluntad. Y sí, lo sentimos así, porque es verdad. A veces nos pasa que actuamos mal o pensamos cosas que no son,
y ya lo hicimos, o ya lo pensamos, bueno. Pero en realidad sí podemos controlarlo. Porque en segunda de Timoteo, vamos a segunda de Timoteo 1:7, versículo, dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Este versículo que tanto conocemos, ¿no? Que siempre nos lo dicen, es muy importante si nos ponemos a pensar, porque está diciendo que tenemos un espíritu de poder, de amor y autodisciplina, que en otra versión dice dominio propio. Y nos ponemos a pensar que tenemos dominio propio, tenemos la capacidad cognitiva de decidir, ¿no? De decidir frente a esos pensamientos, frente a esas cosas que nos vienen a la mente, que son influenciadas por el enemigo, obviamente. Pero entonces vamos a esto, que quizás no sabemos cómo hacerlo, cómo controlarlo, porque sabemos que lo podemos controlar, pero ¿cómo hacemos? Y es mentira que no lo podemos controlar, sí podemos controlarlo. Y hasta la ciencia lo dice, o sea, ya con eso un montón. Lo dice Dios, lo dice la ciencia. Si la ciencia lo dice y Dios lo dice, es porque se puede. Y en un libro, en otro libro, que hace poquito leí una parte que no lo terminé, que habla de la neuroplasticidad, ¿no? Es un libro de neurociencias. Y habla de la neuroplasticidad. ¿Y qué es la neuroplasticidad? Es que se refiere a que el cerebro es moldeable y adaptable. O sea que todo lo que el cerebro reciba de nuestra mente se adapta. El cerebro se adapta a cada cosa que recibe de la mente. Si nosotros tenemos un pensamiento positivo, el cerebro va a adaptarse a ese pensamiento positivo, se va a moldar a ese pensamiento. Si tenemos un pensamiento negativo, un pensamiento tóxico, el cerebro se va a adaptar a ese pensamiento tóxico que tenemos. Entonces esto es bueno porque quiere decir que el cerebro se moldea, el cerebro es adaptable, podemos cambiar las cosas, no es que no podemos. Y esto me lleva al versículo en Romanos 12:2, que dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este versículo habla de esto, de la neuroplasticidad, porque dice renovación de vuestro entendimiento. Cuando habla de entendimiento, habla de mente. Entonces, renovación de nuestro entendimiento. En otra versión dice mente, por eso. Entonces, todas las cosas que nosotros recibimos del mundo exterior, porque recibimos mucho del mundo, ¿no? Recibimos mucha información, y la mayoría de veces son malas, ¿no? Porque estamos en el mundo. Entonces, recibimos mucha información y nuestro cerebro capta mucha información, nuestra mente capta mucha información de afuera, del exterior, todo del exterior. Y a veces no somos conscientes de que tenemos que renovar constantemente nuestra mente. Es algo constante. Renovar nuestra mente. ¿Qué es renovar? Es cambiar, es adaptarse a otra cosa. Porque si nosotros recibimos información mala, y ahí tenemos pensamientos que se generan en la mente y nuestro cerebro se adapta a eso, nosotros ¿cómo vamos a accionar? Como nuestros pensamientos lo dijeron, ¿no? Le hacemos caso a nuestros pensamientos. Si tengo un pensamiento malo, vamos a accionar de manera mala. Si tengo un pensamiento bueno, vamos a accionar de manera buena. Entonces, qué importante es renovar nuestra mente constantemente en intimidad con Dios y llenándonos de la palabra de Dios, llenándonos de palabra, escuchando su palabra. De esa manera nosotros renovamos nuestro pensamiento, ¿no? Y de esa manera conocemos lo que Dios quiere, su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Entonces, no vamos a poder cambiar lo que viene de afuera. No vamos a poder hacer que los pensamientos malos no vengan. No vamos a poder hacer que todo eso que nosotros que vivimos constantemente desaparezca. Eso va a estar. Los pensamientos malos van a venir, los pensamientos tóxicos van a venir. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? No dejar que se queden, no dejar que el cerebro se adapte a lo que nuestra mente, influenciada por el enemigo, no dejar que eso se quede, ¿no? Porque eso nos va a llevar a tomar decisiones malas o a tomar decisiones que no están dentro de la voluntad de Dios. Entonces, sí podemos ponerles un freno, sí podemos decirle no a ese pensamiento,
podemos renovar ese pensamiento, podemos y contrastarlo con la Biblia, contrastarlo con lo que Dios dice. ¿Y qué pasa? Estos pensamientos tóxicos pueden ser abarcan muchas cosas. Puede abarcar el futuro, puede abarcar pensamientos negativos contra un hermano, contra alguien, una persona, pensamientos tóxicos, pensamientos negativos contra uno mismo. El pensamiento negativo es en general, es algo que abarca muchísimas cosas. Yo no sé cuáles son sus pensamientos negativos, sus pensamientos tóxicos, creo que la mayoría nos pasa, obviamente. Y Dios me trata mucho con este tema. Y bueno, y para mí la peor es la de los pensamientos tóxicos contra uno mismo, ¿no? Los pensamientos tóxicos que genera nuestra mente para uno mismo. ¿Por qué? Porque nosotros están en nuestra identidad. En nosotros está la identidad que tenemos en Cristo. ¿Y qué vienen a hacer esos pensamientos que trae el enemigo? ¿Qué vienen a hacer? A querer robar nuestra identidad. Porque es lo que quiere hacer siempre. Robar nuestra identidad en Cristo. Entonces, ¿qué mejor tener pensamientos malos? Pensar que no valemos, pensar que no somos capaces para robarnos nuestra identidad, ¿no? Y esto es una historia de Moisés, la conocen, en Éxodo 3, de 10 al 11. Te voy a contar así nomás, pero Moisés tuvo sentimientos de inferioridad. Moisés se sintió menos. Dios le pidió a Moisés que vaya a sacar al pueblo de Egipto, que lo salve del faraón. ¿Y cuál fue la respuesta de Moisés? ¿Quién soy yo para prestarme ante el faraón? ¿Quién soy yo para sacar de Egipto al pueblo de Israel? Moisés en ese momento no se identificó con Dios. En ese momento Moisés dijo, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para hacer eso? Yo, una persona normal, no, ¿quién soy yo? Y Dios, re amoroso, le dijo, yo estaré contigo. Entonces, qué lindo saber eso, porque Dios siempre nos recuerda quién somos. Siempre nos recuerda que Él es en nosotros, que no estamos solos, que es Él, no nosotros. Porque Moisés iba a estar con Dios. Dios iba a pelear por él. Entonces, a veces, ¿qué hacen estos pensamientos tóxicos, estos pensamientos negativos? Nos desvían del enfoque, nos desvían de Jesús, nos desvían nos hacen pensar que nosotros somos, porque yo no soy capaz, porque yo esto, porque yo... Y nos desvían de Jesús, de que Jesús está con nosotros, de que Dios está con nosotros. Entonces, a veces nos puede pasar lo mismo que Moisés, tener esos pensamientos contra uno mismo, ¿no? Y no identificarnos con Jesús, no identificarnos con la cruz. Y eso puede pasar con un montón de cosas, ya sea comparaciones, inseguridad. Como dije, los pensamientos negativos abarcan muchísimo. Y todo esto lo provoca nuestra mente. O sea, nuestra mente, si la dejamos que entre cualquier cosa, nos puede destruir. Así. Porque nos desenfocan de nuestra mirada, nos desenfocan de lo que Jesús quiere para nosotros. Y eso lo único que lo puede hacer es el enemigo, porque el enemigo es el que no quiere que nosotros cumplamos el propósito de Dios, no quiere que cumplamos el propósito de Jesús, no quiere, y lo va a hacer lo imposible para que nosotros caigamos en eso. Y a veces caemos muy fácil en los engaños que trae nuestra mente. Y por eso nuestra manera de pensar afecta contra nuestro espíritu, contra nuestra alma, que es la mente, contra nuestro cuerpo. Nuestra manera de pensar afecta a todo eso. Entonces miren qué importante es entender, tener en claro que tenemos que renovar nuestro entendimiento, tenemos que renovar constantemente nuestros pensamientos, prestar atención, qué estamos pensando, de qué nos estamos nutriendo, qué estamos haciendo, dónde va nuestra mirada, dónde está el enfoque, en nosotros o en Jesús. Entonces, si nosotros tenemos en claro esto, tenemos en claro de que tenemos que renovar nuestra mente, restablecer nuestra mente, restablecer nuestros pensamientos, entender que ya no vivimos nosotros, entender que vive Jesús en nosotros. En Gálatas 2:20 dice, mi antiguo yo ya ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal,
confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Tenemos que entender que cuando nosotros aceptamos a Jesús en nuestro corazón, lo viejo ya pasó. Ahora somos nuevas criaturas. Ahora Jesús vive en nosotros. Jesús vive en nosotros. Hay que creérnosla porque es así. Jesús está en nosotros. Jesús está en tu corazón. Vos vas caminando por la vida con Jesús. Jesús está en vos. Entonces, qué importante es identificarse con la cruz, con Jesús. Al tener a Jesús en nosotros nos convertimos en coherederos de Cristo. Somos sus embajadores. Comenzamos a vivir por Él y para Él. Por amor, porque el Espíritu Santo nos da esa necesidad de eso, ¿no? De vivir para Dios, para Él y por Él. Y esa es nuestra identidad. Esa es nuestra identidad en Jesús. Y ahora viene lo más importante, que es lo que más me llenó. En 1 Corintios 2:16 dice: pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. Y yo dije, no, tenemos la mente de Cristo. O sea, si nos ponemos a pensar, Cristo está en nosotros. Entonces tenemos la mente de Cristo. Entonces, si tenemos la mente de Cristo, tenemos la capacidad suficiente para echar fuera todo pensamiento tóxico, todo pensamiento negativo que no pertenece a Jesús, que no pertenece a Él. Y eso nos vamos a dar cuenta porque nuestro espíritu nos va a marcar, porque Jesús está en nosotros. Pero a veces, ¿qué pasa? A veces Jesús está en nosotros, pero no lo nutrimos, no nutrimos el espíritu, no nutrimos porque si la palabra dice que al renovar nuestro entendimiento, conocemos la voluntad de Dios, no lo estamos haciendo porque Dios da paz, Dios es amor y Dios no nos trajo al mundo a sufrir. Dios no nos trajo al mundo al estar todo el tiempo con pensamientos tóxicos, pensamientos negativos. Dios quiere que seamos felices, Dios quiere que vivamos en paz, en plena libertad. Entonces, si estamos pasando por estos momentos, es hora de renovar nuestra mente. Es hora de renovar nuestros pensamientos, de cambiarlos, de cambiar lo dice hasta la ciencia, que podemos moldear nuestro cerebro nosotros mismos. Y con Jesús, imagínense, es el doble. Tenemos que estar agradecidos, tenemos que estar muy agradecidos por tener esa oportunidad de estar con Jesús y que Él nos guíe para su buena voluntad, para hacer lo que Él quiere. Y que es bueno, todo es agradable, es perfecto todo lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Y entonces, como dije, los pensamientos van a venir, pero nosotros tenemos la capacidad con Jesús, en el nombre de Jesús, de echarlo fuera y decirle no a esos pensamientos. Y contrarrestarlo con la Biblia, contrarrestarlo con Dios, con las palabras de Dios. En Filipenses 4:8 dice: por los demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. A mí no me parece casualidad que diga pensad, en esto piensen. Porque venimos de nuevo, nos lleva a la mente. Ahí empieza el pensamiento, en la mente. Entonces, dice, piensen en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo digno de alabanza, en todo lo amable. ¿Y qué es todo eso? Jesús. Siempre Jesús nos trae esta palabra, porque es muy importante entender que Jesús es todo eso. Entonces, cuando vengan esos pensamientos tóxicos, que sea de lo que sea, el futuro, el presente, contra un hermano, contra mí mismo, o el conjunto de todo eso, lo que sea, pensar en todo lo bueno, que es Jesús, que se trata de Jesús, no se trata de uno mismo. Pero cuando tenemos pensamientos tóxicos sobre cualquier cosa, estamos poniendo nuestra mirada en nosotros. Porque uno no se siente capaz, o porque se compara, o porque hay inseguridad, o porque lo que sea. ¿Qué estamos haciendo en ese momento? Poniendo nuestro enfoque en nosotros. Y ahí tenemos que cambiar el pensamiento, renovar nuestra mente e ir a Jesús. Y decir, Jesús, esto se trata de vos, quiero renovar mi mente, quiero llenarme de tu palabra, quiero que vos seas, que mis pensamientos sean los tuyos. Esa es la oración que tenemos que decir siempre.
que sus pensamientos sean los nuestros y nutrir al Espíritu Santo que está en nosotros, Entonces no dejemos que el enemigo nos siga influenciando, no le dejemos dar ese lugar. Los pensamientos negativos pueden estar, van a venir, pero uno tiene toda la capacidad, el poder para decirles no, esto no es de Dios, esto no es de Jesús, esto me hace mal. Entonces lo echo fuera y renuevo mi pensamiento. Me vuelvo a Jesús, me identifico con Jesús. Hay una frase también que me gusta mucho de un libro que dice: si te dieras cuenta de lo poderosos que son tus pensamientos, nunca elaborarías un pensamiento negativo. Imposible, ¿no? Porque somos humanos claramente y siempre vamos a tener a veces pensamientos negativos, pero es así. Nuestros pensamientos son poderosos, nuestros pensamientos nos pueden llevar, como dije antes, a la depresión, a diferentes tipos de problemas, al suicidio. El pensamiento te lleva a muchas cosas y nosotros decidimos a dónde nos va a llevar, porque nosotros tenemos esa capacidad de decir no, pero a veces nos quedamos y dejamos pasar y bueno, esto no fue nada y bueno, y no dejemos pasar más. Esos pensamientos tóxicos no pueden seguir estando en nuestra mente, no pueden, porque está Jesús en nosotros, porque está Jesús. Y como dije antes, Dios no, porque a veces vemos muy seguido esto, ¿no? Y Jesús no nos llamó a sufrir, y vinimos a servirle a Él, a trabajar para Él. Entonces, dejemos de quedarnos con estos pensamientos y tratemos de avanzar en lo que Dios quiere, ¿no? De seguir creciendo. Y a veces esos pensamientos nos traban, nos ponen trabas y no nos dejan crecer, no nos dejan avanzar, porque nos quedamos ahí, porque nos quedamos agarrados a esos pensamientos y les creemos. Y a veces es lo más triste eso, que les creemos. A veces les creemos tan fácil y tardamos un montón en renovar nuestra mente. Tardamos un montón. Capaz que podemos estar una semana con esos pensamientos tóxicos y vamos a Jesús 5 minutos y se va todo. Y decimos, ¿por qué no fui antes a Jesús? Y es verdad, porque me pasa y seguramente le pasa a todos. Pero eso quiere Jesús. Y eso creo que nos quiere transmitir a todos, de que es hora de renovar nuestra mente, de entender que Jesús vive en nosotros, de que tenemos la mente de Cristo. Jesús es poderoso. Toda palabra de Jesús echa fuera todo pensamiento. Y lo dice su palabra. Siempre nos trae que tenemos que pensar en cosas buenas, en Él. Y es eso. Es ponernos firmes y decir, Señor, acá estoy. Te entrego estos pensamientos que no son míos. O sea, vos no sos lo que pensás. Esa frase también está mucho en todos lados, pero vos no sos lo que pensás. Vos no sos lo malo que estás pensando. Vos sos hijo de Dios. Vos sos coheredero, coheredera de Cristo. Identificate con eso, porque es así. Y créetelo, porque es verdad. Sos importante y Jesús te ama muchísimo. Te ama tanto que murió por vos y por mí. Así que imagínense, el Señor nos ama, ¿no? Dios. Entonces, entendamos, creámosla de que Jesús está en nosotros, de que tenemos su mente y que vamos a tratar de cambiar esos pensamientos, de cambiar el chip de esos pensamientos tóxicos, esos pensamientos malos y renovar nuestra mente y llenarnos de palabra de Dios. Ya sean 5 minutos, 10 minutos, no importa, pero hay que llenarnos de palabra de Dios. Hacer un tiempo para Dios, ya sean... Dios no nos pide todo un día cerrados en nuestra pieza, pero sí 5 minutos, renovar nuestra mente, aunque ya sé que es difícil porque me pasa, es difícil, lo sé, pero se puede y Jesús nos va a renovar, Jesús nos renueva nuestra mente. Así que bueno, vamos a orar por esto, cerramos nuestros ojos. Bueno, papá, gracias Señor, gracias Jesús por esta palabra. Gracias, papá, por esta hermosa palabra, Señor, que nos trajiste hoy, Señor, que habla de la mente, Señor, y entender qué tan importante es cuidar nuestra mente, qué tan importante es cuidar lo que pensamos, Señor, porque ahí es donde empieza todo, papá, donde empiezan nuestros pensamientos, las cosas tóxicas y las cosas buenas, Señor. Por eso, Señor,
Venimos a tu presencia. Venimos a tu presencia para entregarte todos esos pensamientos, Señor. Todos esos pensamientos, papá, contra uno mismo, Señor. Todos esos pensamientos de inseguridad, Señor. Esos pensamientos de comparación, Señor. Esos pensamientos sobre inseguridad, sobre el futuro, Señor. Te los entregamos todos a ti, Jesús. Los ponemos en tus pies, Señor, en tu cruz, Señor, y los dejamos ahí, Señor. Queremos renovar nuestra mente, Señor. Queremos que nos llenes de tu palabra, Señor. Queremos que nos llenes de tu amor, que nos abraces, Señor, que nos hagas dar cuenta, Señor, que vos estás en nosotros, Padre. Que vos estás en nosotros y nosotros en vos, Jesús. Que ya no vivimos nosotros, que vos vivís en nosotros. Y que todo se trata de vos, Jesús. Todo se trata de servirte a vos, Señor, de adorarte, de alabarte, Señor. No se trata de nosotros mismos, Jesús. Por eso queremos poner nuestro enfoque, queremos poner nuestra mirada en vos, Jesús. Queremos identificarnos con tu cruz, queremos identificarnos con vos, Jesús. Ahora, Señor, queremos que traigas a nuestra mente, queremos traer a nuestra mente todos los pensamientos malos, Señor. Todos los pensamientos malos que siempre nos agobian, Señor. Esos pensamientos que nos dicen que no somos capaces, Señor. Esos pensamientos que nos hacen pensar mal, Señor, contra un hermano, Señor. Esos pensamientos, Señor, que nos llevan a pensar cosas feas, que nos dan malestar, Señor. Queremos pensar en eso, Señor. ¿Para qué? Para ahora, en el nombre de Jesús, Señor, decirles que esos no son mis pensamientos. Esos no son mis pensamientos. Esos no son tus pensamientos. Esos pensamientos no provienen de vos, Señor. Esos pensamientos provienen del enemigo, Señor, que quiere venir a robar nuestra identidad, papá. Pero no vamos a permitirlo. No vamos a permitirlo y nos plantamos como hija, hijo de Dios, a decirles no a esos pensamientos y echarlos fuera en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús echamos fuera todo pensamiento tóxico, todo pensamiento negativo que no proviene de ti, Jesús. Y ahora, Señor, queremos llenarnos de tus pensamientos, Señor. Que tus pensamientos son buenos, son agradables, Señor. Son todo lo admirable, lo digno de alabanza, Señor. Todo eso sos vos, Jesús. Queremos llenarnos de tu amor, Señor, de tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, Jesús. Queremos llenarnos de vos, Señor, de todo lo que vos decís de nosotros, Señor, de que siempre nos das esperanza, de que nos das aliento, de que siempre nos renovás, Señor, aunque nos equivoquemos 1000 veces, Señor. Vos estás ahí, Señor, siempre esperándonos en tu presencia, Señor, para renovar todo nuestro entendimiento, nuestros pensamientos, nuestra mente, Señor, y volvernos a ti, Señor. Por eso te agradecemos, papá, te agradecemos, Jesús, tanto por todo lo que haces por nosotros, Jesús, por morir por nosotros, Señor, por hacernos nuevas criaturas, Señor, por permitirnos estar en tu presencia, Señor, por darnos siempre ese espacio, Señor, para estar un ratito con vos, Señor, porque te necesitamos demasiado, Señor, todo el tiempo, Señor. Queremos que tus pensamientos sean los nuestros, Señor. Queremos actuar como vos actuás, Señor. Queremos hacer lo que vos nos digas, Señor. Ante situaciones, Señor, queremos frenar y pensar, ¿qué harías vos, Señor? Pensar qué decisiones tomarías vos. Pensar en si vos harías eso. Para nosotros así poder tomar buenas decisiones, Jesús. Porque eso queremos, Señor. Queremos tomar buenas decisiones. Queremos ir por el buen camino, Señor. Queremos agradarte. Queremos sacarte una sonrisa, papá. Queremos siempre, Señor, alabarte y adorarte, Señor. Señor, te pido que esto no quede acá, Señor. Que esta palabra podamos ponerla en práctica, esos pensamientos que seguro van a venir, Señor. Sepamos, entendamos que tenemos tu mente, Jesús. Que lo primero que se venga a nuestra mente, Señor, sea, tengo la mente de Jesús, tengo la mente de Cristo. Y esos pensamientos se van a ir porque el nombre de Jesús tiene poder. Porque en el nombre de Jesús pasa lo más poderoso. Entonces, Padre, te pido, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, que cada vez que venga un pensamiento malo, Señor, que se genere en nuestra mente, Señor, sepamos
que tenemos tu mente, que ya no vivimos nosotros, sino que vos vivís en nosotros, Jesús. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias y que esta palabra quede guardada en el corazón de todos mis hermanos, Señor, que están escuchando, y en mi corazón también, Señor. Te doy gracias, Jesús, en tu santo nombre. Amén. Amén.